Tiene la palabra por el Grupo Mixto su portavoz, don Alberto Catalán Higueras. Adelante. En este sentido, nosotros, y usted lo conoce perfectamente, desde Unión del Pueblo Navarro siempre hemos tenido un compromiso especial con la discapacidad y con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Lo hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades de Gobierno y también cuando hemos estado en la oposición. Y, por lo tanto, me permitirá que mis primeras palabras sean también para unirnos a la conmemoración el próximo viernes, día 3, del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención que debe ser nuestro marco de referencia y ahí debemos comprometernos. Ese es al menos el compromiso de Unión del Pueblo Navarro. Coincido y repasaré atentamente su intervención con esos cambios normativos que se tienen que desarrollar y, sobre todo, motivar, porque nosotros tenemos una labor de impulso y de control de la acción de Gobierno, a ver cuáles van a ser las previsiones del propio Ejecutivo. Me referiré a algunas concretas, porque creo sinceramente que es ahí donde nosotros, desde Unión del Pueblo Navarro, queremos hacer especial hincapié y empezaré nada más ni nada menos que a hablar de empleo. Un empleo que es especialmente complicado para las personas con discapacidad. Por eso, desde nuestro punto de vista, es necesario desarrollar programas específicos dirigidos a su inserción laboral, un esfuerzo por el empleo normalizado, que debería ser el objetivo fundamental, pero si no se llega a él y de manera transitoria, por potenciar los centros especiales de empleo y también los ocupacionales. Pero ahí, en este sentido, nosotros queremos dar un paso más y queremos que sea algo garantizado, que sea un derecho de los propios ciudadanos y de las propias personas con discapacidad. Y en este sentido, nosotros creemos que hay que cambiar el modelo actual y, sobre todo, a la hora de que se supriman todas las listas de espera y, como digo, sea algo garantizado y sea un derecho para estas personas con discapacidad. Por otro lado, nosotros vemos que en el año 2022 había algunas cifras de prácticamente 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar de 16 a 64 años, supone un 6,3% de la población total en edad laboral. También es cierto que la tasa de empleo de las personas con discapacidad en ese año 2020 fue del 27,8% y de estos el 77,8% tenían contrato indefinido. La tasa de paro del colectivo de personas con discapacidad fue del 21,4%, 8,6 puntos superior al resto de ciudadanos de nuestro país. ¿Y eso qué quiere decir? Que todavía queda mucho camino por recorrer y en esa línea, como digo, hay que buscar modelos, hay que buscar actuaciones. Nos preocupa en esa línea también que Navarra tenga una tasa de actividad de las personas con discapacidad del 34,2%, un punto menos que la media nacional y bastante diferencia en plan negativo con nuestras comunidades autónomas vecinas, como puede ser la Comunidad Autónoma Vasca, La Rioja e incluso Aragón. Junto a ello, y usted ha hecho hincapié en el tema de la vivienda digna y adaptada a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Y de ahí que nosotros consideramos, como usted ha manifestado, que habrá que hacer cambios normativos, incluso también a la hora de cuestiones económicas y presupuestarias. Y hay que corregir las situaciones que se están dando y que los propios personas con discapacidad vienen reiterando sus quejas por su falta de eficacia. Y, por otro lado, también creemos que hay modelos de convivencia colectiva, modelos singulares que se están dando incluso en el medio rural, que es muy importante que cuente con el respaldo de las propias administraciones públicas. Se habla de accesibilidad universal. Esa es, creo, la piedra angular de toda inclusión de las personas con discapacidad. Y en este sentido creemos que es un derecho fundamental. Usted hacía referencia también al propio aislamiento de colectivos de personas que no pueden comunicarse y que incluso están recluidas en sus propias viviendas. Creemos también que las administraciones públicas deben dar ejemplo de accesibilidad incluso a las sedes administrativas, algo que no se está consiguiendo. Y, por ejemplo, llama poderosamente la atención que mucha es la normativa. Muchas son las palabras, pero en ocasiones los hechos dejan mucho que desear. Nosotros lo estamos viendo también, por ejemplo, en el Gobierno de Navarra, que tiene unos planes de accesibilidad que luego no son cumplidos por los propios departamentos del Ejecutivo navarro. Por otro lado, hablaba usted de educación.
A nosotros es algo que hemos venido defendiendo tanto en la Comisión de Educación del Senado como también lo haremos también en el Congreso, de la equidad, una apuesta decidida por la equidad educativa para garantizar algo fundamental como es la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación. Y en este tema concreto, independientemente de las cuestiones recogidas en la Ley de Educación, que sabe que nosotros discrepamos con esa disposición a la que usted se refería, porque consideramos que es importantísimo contar con la colaboración de la comunidad educativa y de manera especial de las familias. Y en este sentido, la realidad es la que es. Y, por lo tanto, creemos sinceramente que es fundamental, como se está haciendo y se hacía en algunas comunidades, como por ejemplo en el caso de Navarra, el tema de la atención a la diversidad, a todos aquellos alumnos que tienen algún tipo de situaciones que se tienen que abordar, alumnado con necesidades educativas específicas, asistidos a distintos tipos de discapacidad, pero también de sobredotación intelectual, alumnado socioeconómicamente desfavorecido, incorporaciones tardías, problemas de aprendizaje, problemas con el idioma y cuestiones de esta naturaleza que creemos que es fundamental abordar. Y también es fundamental seguir abordando la cuestión desde, como digo, desde la realidad y contando con la comunidad educativa y las propias familias. Ese es nuestro compromiso. Y, por otro lado, aunque si no lo haré luego en la siguiente intervención, usted hablaba de la tarjeta europea y de la directiva europea. Esa es una de las cuestiones que vamos a plantearle ya directamente al Gobierno, a ver cuáles van a ser sus previsiones, porque nos gustaría comentar, y si no lo haremos en la siguiente intervención, qué pasó de la Comisión, de la Presidencia del Consejo de Europa por parte de España. Y en esa línea seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias. Por tanto, iniciamos a través del Grupo Mixto esta segunda tanda por una duración estimada, tal y como habían acordado sus señorías, de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Callo, había dos cuestiones concretas que a mí me gustaría plantearle. Del 1 de julio al 31 de diciembre del año pasado, España asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Incluso hubo planteamientos, recuerdo su intervención en el Senado, con 4 o 5 demandas. Incluso la responsable, la directora ejecutiva de CERMIN, aseguraba, digo palabras textuales, en líneas generales, las presidencias españolas de turno de la Unión Europea han sido favorables para avanzar en discapacidad. Usted también hacía otra serie de planteamientos de homologar, de reconocimiento, de necesidades, etcétera, etcétera. Incluso hablaba de la tarjeta europea. Yo, cuando me he ido a buscar el balance de esta presidencia española, la única referencia que he encontrado ha sido la de impulsar una tarjeta, además decía, paneuropea de la discapacidad. Ha sido aceptado, ha sido positivo, favorable, ha cubierto todas sus expectativas la presidencia española de la Unión Europea. Y luego, por otro lado, ha hecho usted referencia a centros de atención a personas con discapacidad física, gestionada fundamentalmente o responsable o competencia de las comunidades autónomas, pero hay 5 a nivel nacional gestionadas por el Inserso. ¿Conocen ustedes, que además ustedes son CERMIN a nivel estatal, a nivel nacional, las demandas y las preocupaciones que existen en estos centros? ¿No creen que sería positivo realmente escuchar a los usuarios, a los representantes de los propios usuarios? Y le voy a poner un ejemplo concreto. Las quejas o la situación de denuncia que nos ha llegado a nosotros del centro de este CAP del Ferrol. Y en esa línea creo sinceramente que ustedes a nivel nacional también podrían hacer hincapié en estos 5 centros que dependen del propio Gobierno de España, que no son competencia de las comunidades autónomas, pero que ahí sí que también sería importante. Estamos hablando, quiero recordar, de 680 plazas, 560 de persona residente jornada completa. Y digo, en el caso concreto del Ferrol nos llegan estas demandas, estas inquietudes, estas preocupaciones y estas denuncias. Muchas gracias.